buenas noches, bienvenidos a Pasando Revista aquí en La Mula, como todos los miércoles. El día de ayer, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, dio unas declaraciones bastante fuertes en relación con el presidente de la República, Ollanta Humala. Pidió no solamente que ponga no vaya, sino también su salida del cargo. Vamos a ver estas declaraciones y después comentaremos brevemente algunos aspectos políticos y legales de lo que ha ocurrido con Gregorio Santos. Cuando el presidente no cumple su palabra, ¡lo saca! Cuando el presidente no honra sus compromisos, ¡lo saca! Porque eso es democracia. Y aquí cuando luchamos nos dicen desestabilizadores, terroristas, quieren tirarse abajo el Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? ¿El de Fujimori y Montesinos? ¿El que lo pisotean a cada rato? Señores, Ecuador ha cambiado. Lo sacó a Gutiérrez porque le mintió. Lo sacó a Maguad porque le mintió. Lo sacó a Abdalá Bucaram porque le mintió. Y Ecuador no ha desaparecido. Bolivia sacó también a Sánchez de Lozada y Bolivia no ha desaparecido. Sigue luchando por construir su democracia. Y aquí nos quieren callar, nos quieren amenazar con los penales para callar el pensamiento divergente, el pensamiento nuevo que está creciendo paso a paso en el país. Entonces, nosotros que apoyamos al presidente de la República, lo apoyamos porque aquí él nos preguntó si queríamos agua o queríamos oro. ¿Y qué le respondimos nosotros? ¿Y ahora qué le volvemos a responder? Y él nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales, que iba a haber la revisión de los contratos, que se le iba a cobrar los más de 4.000 millones de soles de impuestos a la Telefónica, que se le iba a revisar los contratos a la Newmont, que se multaría a las empresas que han contaminado y han envenenado el ambiente. Señores de la prensa nacional, envíenme el informe. ¿Cuántas transnacionales han sido sancionadas por La Oroya, por Zorro de Pasco, por Choropampa, por lo de Hualgayoc? ¿Dónde están las sentencias? ¿Quién está preso? Pero sí, Oscar Moyohuanca, por reclamar y estar al lado de su gente, tiene que ser penal, aunque sea arbitrariamente. Entonces, yo me reafirmo en convocar con el pueblo peruano a que haya una nueva asamblea constituyente y hagamos una nueva constitución. Goyo, amigo, Perú, el pueblo está contigo. Goyo, amigo, el pueblo está contigo. una nueva constitución El pueblo está contigo. que recupere la línea de la patria. Ayer habló una gran constitucionalista, la doctora Creta Minaya. Le ha dicho al presidente de esta jurisconsulta que si quiere terminar su periodo, cumpla su palabra con retornar a la Constitución del 79 y cumpla con recuperar los recursos estratégicos para el país. Bien, encendido el discurso de Gregorio Santos sobre el que habría que hacer algunos apuntes. El primero es el apunte legal. El señor Gregorio Santos, según lo que acaba de indicar la Fiscalía de la Nación, será investigado por un fiscal de Lambayeque, a donde han pasado todos los casos vinculados a las protestas en Cajamarca, por el presunto delito de apología a la sedición. Ese es un tema en realidad bastante discutible. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el delito de sedición tiene que tener un elemento de contar con
toda una organización para poder alzarse en armas. Lo mismo en otros delitos contra la seguridad del Estado, como el motín, por ejemplo. Y en este caso, ello no ha ocurrido todavía. Las declaraciones de Gregorio Santos podrán ser inoportunas, podrán ser incómodas, podrán ser incluso hasta una suerte de reto a la legalidad, pero no cruza la raya del delito. Por lo tanto, aquí tenemos un problema que el Ministerio Público tendrá que ver con cuidado, sin ningún tipo de presión política, ni a favor ni en contra de este presidente regional, ya de por sí bastante controvertido. En segundo término, hay que mencionar que Gregorio Santos pronuncia este discurso en un momento muy complicado de las protestas en Cajamarca, donde hay violencia por parte de la policía. Se han visto videos de policías pegándoles a camarógrafos, a manifestantes, heridas de pregones, y del otro lado también actos de violencia, intentos de tomas de carretera y demás. Asimismo, la empresa Newmont no ha dado hasta el momento ninguna señal en vinculación o en relación con la posibilidad de que ellos puedan aceptar las condiciones puestas por el gobierno del presidente Humala en relación con el proyecto Conga. Hasta el momento no han mencionado mayores cosas que la posibilidad de que la inversión pueda dilatarse en los próximos años. Además de ello, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ayer declaró que en realidad lo que se haría en estos próximos años con Conga, si es que finalmente Newmont se anima a hacer el proyecto y si finalmente el proyecto se puede hacer, cosa que vemos bastante difícil, es hacer todo el tema de los estudios de agua y todo el tema vinculado a los reservorios. Es decir, todavía no entraríamos a la fase de explotación del mineral en sí mismo. Pero además de ello, además de todo este tema vinculado con el proyecto Conga en sí mismo, tenemos un momento político más complicado en Cajamarca. Ya hay dos bandos declarados, no solamente, como lo mencionó y como lo comentamos con Nelson Manrique la semana pasada, en relación con el proyecto Conga y con las vías de desarrollo que puede tener Cajamarca. De un lado tenemos a personas que están a favor de la minería, a favor de que Yanacocha pueda realizar una serie de proyectos de este tipo y de esta envergadura. De otro lado, tenemos a un sector de la población de Cajamarca que está decididamente en contra. Pero ambos lados tienen a políticos que intentan representar ambas corrientes para obviamente tener réditos hacia las elecciones del 2014. De un lado está Luis Guerrero, ex alcalde y ex congresista por Cajamarca, y el señor Absalón Vázquez, conocido por todos por ser ex ministro del gobierno Fujimori, ex operador fujimorista, y estuvo en la cárcel por delitos de corrupción y de falsificación de firmas. Y en el otro lado tenemos a Wilfredo Saavedra, que está en el lado aún más radical de la protesta. Está Marco Arana, que tiene el único partido inscrito de la izquierda peruana en este momento, y tenemos a Gregorio Santos, que está comenzando a tener ya no solamente esta plataforma y estos discursos como el que hemos visto en este momento, sino también tiene ya un partido en formación, que es el MAS, que sería una suerte de decisión de Patria Roja. Entonces, estas declaraciones de Santos no solamente hay que entenderlas siguiendo la línea de un posible delito, que a nuestro modo de ver no existe, sino también dentro de esta disputa política que hay por Conga y por el liderazgo regional en Cajamarca. Vamos a un breve corte y volvemos para comentar otra noticia importante durante la semana, que ha sido la renuncia de los congresistas Javier Descanseco, Rosa Mavila y Verónica Mendoza a la bancada oficialista.
está Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hacia investigación económica y de la buena. Podamos vivir nuestra vida día a día libres de violencia, libres de insultos, libres del qué dirán las personas por expresarnos tal y como somos. A mí me gusta leer. Continuamos en Pasando Revista. Esta semana los congresistas Javier Díaz Canseco, Rosa Mavila y Verónica Mendoza renunciaron a la bancada de Gana Perú. Cada uno con motivos distintos en sus explicaciones, pero en el fondo está una disputa de fondo que no se ha resuelto todavía dentro del partido de gobierno, y es: ¿con qué plan se está gobernando? ¿Cuál es la línea final del gobierno? Tanto Rosa Mavila como Javier Díaz Canseco han impulsado que la línea sea la gran transformación, es decir, el plan original. En el caso de Verónica Mendoza, que ha sido fundadora del Partido Nacionalista Peruano, más bien la línea era: vamos por la hoja de ruta con miras hacia la gran transformación. Pero el Palacio de Gobierno, tanto el presidente Humala como el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, si bien están diciendo que en realidad se está yendo en forma gradual hacia la gran transformación, prácticamente no están aplicando ni una ni otra. Y no sabemos cuál plan están aplicando. Vamos a ver parte de la conferencia de prensa de los congresistas Díaz Canseco y Mávila, donde explican aún más sus razones para apartarse del oficialismo. Y en conferencia de prensa, los congresistas Javier Díaz Canseco y Rosa Mavila expusieron las razones de su alojamiento de las filas del oficialismo. Muchísimas gracias. El terremoto político que afectó la bancada de Gana Perú tuvo una nueva réplica. Los renunciantes Javier Díaz Canseco y Rosa Mavila llegaron al Congreso y arremetieron contra el gobierno. Explicaron esta vez, personalmente, las razones de su alejamiento. Y nosotros creemos que cuando se regresa a mecanismos montesinistas, como es el de sembrar balas en el vehículo, ¿no es cierto?, de la vicaría, que está transportando al fiscal hacia la mina y se detiene a miembros de la vicaría, o se siembran botellas con combustible para presentar bombas molotov en vehículos de la municipalidad de Espinar, estamos en otro terreno. Pero además, en los últimos días sí nos ha causado rebeldía justa el tratamiento del caso de Espinar. ¿Por qué? Porque evidentemente una democracia política que se aprecie no puede tener una metodología monocorde como la que aplica el premier. Para nadie es secreto que ambos parlamentarios buscaron a toda costa la salida de Óscar Valdés del primerato. Como oficialismo lo atacaban y ahora desde afuera no dejan ni dejarán de hacerlo. Nuestra demanda de que el señor Valdés sea apartado de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero según ellos, la gota que rebalsó el vaso y los obligó a renunciar no fue el que su colega Verónica Mendoza les haya dado el ejemplo, sino el que a ella se le responsabilice de muertes en vez de al jefe del gabinete.
la respaldaron. Pero cuando esto pasa a que una congresista sea acusada de ser la responsable moral y política de las muertes que se han producido en Espinar y se ignore la responsabilidad de un primer ministro que, teniendo como un mes de anticipación anunciado una paralización, fue incapaz de producir un mecanismo de diálogo, de negociación y de búsqueda de solución, estamos en un trecho muy distinto. Que se ataque a una joven congresista señalándola que ella sería culpable de las muertes. No, señores periodistas, nosotros, qué duda cabe, tenemos una trayectoria antigua, legítima, honesta, de defensa de los derechos humanos en el país. Mavila se hidrató para seguir cuestionando al gobierno y junto a su colega evitaron señalar si más congresistas nacionalistas le seguirían los pasos. Dijeron que por lo pronto no tienen bancada, pero sí la formarán. Nosotros estamos ahora en la situación de congresistas independientes. No somos parte de una bancada, no hemos solicitado ser parte de una bancada tampoco. Ambos negaron ser tránsfugas y recomendaron a sus ex colegas de bancada, que los llaman así, estudiar derecho para que sepan el verdadero significado de la palabra. Varios comentarios en relación con la salida de ambos congresistas. El primero, ¿cuál va a ser su futuro? Hay dos opciones relativamente claras. O se le suma Verónica Mendoza y el señor Marachín y algún otro renunciante, y podríamos tener una nueva bancada en el Congreso, una bancada netamente de izquierda. La otra posibilidad es que se sumen o pretendan ir en alianza con Acción Popular, que ya anunció por lo menos 3 veces durante la semana que va a dejar la alianza con Perú Posible y con Somos Perú, y que también sería un bloque más de centro izquierda dentro del Congreso de la República. Entonces, el futuro, por lo que se ve, podría ir por ambos caminos. En segundo lugar, sobre la congresista Verónica Mendoza, como han mencionado los dos congresistas, se ha dicho mucho en relación con un informe del Ministerio de Salud, en realidad del Censopas, que es una unidad del Ministerio de Salud vinculado al tema Espinar. Cuando se ha examinado este informe, si bien es cierto, no hay una conclusión que diga existe contaminación ambiental a causa de las actividades de la empresa minera Tintaya, sí es cierto que el informe haya y encuentra elementos vinculados a la contaminación del agua y de la zona, que deberían ser examinados con mayor exhaustividad para determinar cuál es la causa. Entonces sí hay una preocupación ambiental de por medio o de fondo en este tema. Además de todo lo que ya hemos discutido en relación con los porcentajes de participación en las utilidades que exigió el hoy detenido alcalde Oscar Moyehuanca. El tercer punto tiene que ver con el señor Valdés. El señor Valdés, a estas alturas del partido, está bastante desgastado. Ya con lo ocurrido en las últimas semanas, en la última encuesta que se hizo pública de GFK Conecta, se mencionaba que el señor Valdés debía irse a su casa, debía renunciar. Por lo menos el 62% de peruanos pensaba eso. Ese porcentaje probablemente luego de Cajamarca y luego de Espinar se haya incrementado aún más. No solamente son sectores vinculados a la izquierda que hasta hace unos días estaban aún esperanzados en que el señor Salomón Lerner Guitis vuelva a ser presidente del Consejo de Ministros y por ende ellos vuelvan a tener una relativa importancia dentro del gobierno, quienes piden la salida del señor Oscar Valdés. Ayer, el señor Álvaro Vargas Llosa ha solicitado que el señor Valdés sea relevado porque el gabinete ya está bastante desgastado. Incluso sugirió la señora Beatriz Merino podría ser una buena carta de reemplazo. Moción que ha sido secundada por analistas tan disímiles como Fernando Rospigliosi y Carlos Tapia. Finalmente, en relación con el tema de fondo que anunciamos
antes de ver esta rueda de prensa, o por lo menos parte de esta rueda de prensa que dieron ambos congresistas, es que en realidad creo yo que también hay cierta cuota de responsabilidad de parte de ellos para poder, digamos, conocer realmente cuál era el rumbo que venía tomando la Alianza Gana Perú. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad la propuesta de Ollanta-Humala no se moderó en la segunda vuelta, comenzó a moderarse a partir de la primera vuelta. El programa, puesto como la gran transformación, con todos los peros que muchos tenemos y teníamos en relación con algunas cuestiones en los temas económicos, en los temas de recursos naturales y de libertad de expresión, era un plan sustancialmente mucho más moderado que el plan del año 2006. Ese plan se moderó aún más y ya se fue definitivamente hacia el centro con la famosa hoja de ruta, estos lineamientos económicos y sociales para un gobierno de concertación nacional, que es el nombre oficial de lo que todo el mundo denomina como hoja de ruta. Entonces, ya teníamos un componente de moderación. Pero claro, Humala se fue aún más hacia la derecha. Y ahí es donde estos congresistas de izquierda han quedado descolocados. La pregunta es, conociendo toda esta trayectoria, ¿no debieron negociar con Ollanta-Humala antes? Y un último tema, para terminar este bloque. El congresista Hernán de la Torre, ayer en el programa Augusto Álvarez Rodríguez, mencionaba que hace 2 meses no se reúnen con el presidente de la República. La bancada de gobierno. O sea, no estamos hablando no de cualquier bancada, estamos hablando de la bancada oficialista. No se reúne con el presidente de la República hace 2 meses. ¿Qué relación quiere tejer el presidente de la República con sus congresistas? ¿Mesa de partes del Congreso? ¿Puramente? ¿Que su bancada simplemente le haga el amén a todo? ¿Que no haya ninguna discusión? Pero ni siquiera eso es posible si no se reúnen constantemente. Entonces, tenemos aquí todo un problema en relación con estos congresistas que sin duda van a tener que ver cuál va a ser su destino. Volvemos tras el corte con el proceso penal y la condena que ha tenido Juan Carlos Tafur esta semana. Volvemos. Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para mula.p. No lo vean. Loco me llama porque bailo gogo. Hace 2 semanas estuvo en este programa el abogado Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad, comentando varios de los problemas que tenían los periodistas al momento de ejercer su labor, sobre todo en lo que respecta a las demandas que tienen en el Poder Judicial. Comentamos largamente el caso de Rudy Palma, comentamos otros casos de periodistas de provincias y sin duda varios casos emblemáticos de periodistas que han sido sentenciados por difamación sin tener la adecuada motivación. Las sentencias emitidas sobre todo en la primera instancia son letra común
en el Poder Judicial peruano. En su programa, Pedro Salinas ha expuesto ampliamente varios de los motivos por los cuales él considera que en el Poder Judicial, por lo menos en algunas instancias del Poder Judicial, existe cierta animadversión contra los periodistas. Esta semana, Juan Carlos Tafur y Roberto More, periodistas de Diario 16, el primero de ellos director de dicho diario, han sido sentenciados a 2 años de prisión suspendida y al pago de una reparación de 120.000 soles al señor Antonio Quetín Vidal Herrera, ex ministro de Interior, ex director general de la Policía y ex jefe de la INCOTE. El motivo de la denuncia, Juan Carlos Tafur lo ha explicado ya en La Mula TV hace algunas semanas. Un artículo publicado por Roberto More en el cual se reproducía textualmente lo que señalaba un atestado policial en relación con los Sánchez Paredes y un posible vínculo del señor Vidal en esto, así como una reseña del libro de Carlos Paredes sobre el general Vidal, un libro que además le costó una demanda al periodista Paredes, de la cual salió ya libre, pero ahora el señor Vidal le ha interpuesto otra querella. A la salida del juzgado, ayer tanto Tafur, More como el abogado Carlos Rivera dieron algunas declaraciones. Vamos a escucharlas en este momento y después comentar brevemente un par de cosas de las sentencias que nos han llamado la atención. Dentro de Lima, Erika Sañadoy nos tiene la información a la salida de los periodistas Juan Carlos Tafur y Roberto More luego de la condena para ellos. Adelante, Eric. Esa información que se ha brindado. Gracias, Ismael. Estamos escuchando al abogado de ambos periodistas, Carlos Rivera, luego de la sentencia de 2 años de prisión suspendida. La forma como las agencias de inteligencia o los aparatos de inteligencia, inclusive de la DIRANDO, emiten sus informaciones, ¿no? ¿Ustedes van a apelar esta...? Bueno, ya se ha apelado. Aparte de los 2 años de prisión suspendida, se les ha impuesto 60.000 soles de reparación civil a cada uno. Se han establecido reglas de conducta, de no salir del país sin control, sin permiso, de asistir a un control biométrico cada 30 días, en fin. Pero nosotros tenemos la esperanza de que en la apelación esta sentencia sea revocada como corresponde, porque creemos de que, más allá de que tanto el honor como la libertad de expresión son derechos constitucionales, el hecho concreto es de que acá hay una información que proviene de una fuente oficial que no lesionaba el honor o la buena reputación del general Vidal y que simplemente estaba dando cuenta de un hecho periodístico absolutamente relevante, porque el señor Vidal es un personaje público y el hecho que la DIRANDRO estaba informando es un hecho que debía ser puesto en conocimiento de la opinión pública. Persecución contra la prensa, teniendo en cuenta el caso del periodista Alberto Rivera, también en la que fue absuelto el señor Valdés. Mira, en realidad nosotros, tanto los periodistas como el IL, tenemos una inmensa preocupación en estos momentos, ¿no? El Poder Judicial se muestra muy activo y muy proclive a emitir sentencias contra los periodistas cuando cumplen su labor de informar, y cuando se cometen ataques contra los periodistas, el Poder Judicial tiene pies de plomo o pies de barro, y la justicia se demora y se retrasa de manera injustificada, o se cometen arbitrariedades como la que se perpetró en la absolución en el caso del periodista Rivera Fernández, ¿no? Bueno, de hecho, como lo ha mencionado la propia OCMA, por lo cual ha recomendado un descuento de 10% de su remuneración, es no haber permitido que su defensa haga justamente los alegatos de defensa en los que se tiene que formalmente solicitar la absolución de los señores Tafur y More, ¿no? Juan Carlos, ¿qué sensación le deja, digamos, toda la sentencia, ¿no? No, sin duda es un mal trago, porque se confirma nuevamente que lamentablemente en ciertas instancias del Poder Judicial no manda la ley, sino influencias. El general Quetín Vidal parece tener pues algún tipo de influencia enorme en los pasillos de las primeras instancias, el cual, dicho sea de paso, está acá. Muy temprano, no sé si lo habrán visto, llegó y está dando vueltas por el Poder Judicial, o sea que de repente lo encuentran a la salida, salvo que haya salido por el sótano. Pero lo cierto es que él se solaza por ello y argumenta además una serie de falacias y de mentiras que lamentablemente el juez hace suyas en el fallo condenatorio. O sea, no considera para nada los descargos que hemos hecho el periodista Roberto More y yo para desmentir aquello, y las da por ciertas. Y dándolas por ciertas fundamenta su sentencia. Y hace referencias además en muchos casos
inaparentes y bizarras sobre el tema. Yo confío en que en una instancia superior ya el tema se vea con mayor racionalidad. Hemos apelado y esperamos que en esos niveles la justicia se imponga, ¿no? Corrígame si me equivoco, ¿se les ha prohibido salir del país también? Sí, no podemos salir del país salvo autorización del juez. ¿Bajo qué argumento se les prohíbe? Riesgo de fuga, será. Yo pensé que nos iban a poner que no podíamos visitar lugares de dudosa reputación, con lo cual nos iba a impedir regresar a este juzgado, ¿no? Pero esa no la ha incluido, solamente el impedimento de salida, y punto, ¿no? Sí, solamente es esa, impedimento de salida. Señor Tafur, aparentemente este es un ataque contra la prensa, pero en el caso del Perú 21, en la que el periodista Rudy Palma pues está preso ahorita y que en cierta forma ha involucrado a editores de la casa Perú 21, ¿qué opinión le merece? Sí, nosotros hemos publicado en Diario 16 varias notas sobre ello. Yo creo en general que hay una animadversión evidente de un sector del Poder Judicial contra la prensa, sea cual sea, escrita, radial o televisiva, y aprovechan la mínima circunstancia para irse encima abiertamente, como lo ha dicho nuestro abogado Carlos Rivera, la velocidad con la que proceden, la insostenibilidad de los argumentos que emplean y la animosidad que revelan, yo creo que lo demuestra claramente. Entonces en eso sí tenemos que hacer espíritu de cuerpo, no se trata de que otorongo no come otorongo, se trata de que nuestro ejercicio profesional es muy precario, es muy frágil en una sociedad como la peruana. Entonces si no nos defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? ¿Qué solicitaría en todo caso el presidente del Poder Judicial César San Martín? Yo creo que en general la reforma del Poder Judicial debe pasar en primer lugar por las primeras instancias. Yo creo que ahí lamentablemente puede pasar cualquier cosa. O sea, vamos a ver si tenemos acceso a la sentencia dictada, se tratará de publicarla y circularla y ustedes mismos evaluarán lo absurdo que es. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Algunas cosas que deberían tomarse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el doctor Rivera, cuando llegamos, le exigieron su constancia de habilidad. Bien. Lo que ha hecho Juan Carlos Tafur es cierto. Si se quiere hacer una reforma en serio del Poder Judicial, se tiene que comenzar por las primeras instancias, porque es allí donde hay dos graves problemas. Hay muy buenos jueces de primera instancia, no vamos a negarlo, pero también existen magistrados que tienen uno o dos de los defectos que mencionaremos a continuación. El primero, no saber fundamentar una sentencia. Hemos visto sentencias en el pasado que por señalar una joya y 3 perlas a un conocido político acarrearon una sentencia. En el caso del periodista Tafur y el periodista More, la fundamentación central de la sentencia se basa en que el artículo fue publicado en campaña electoral. O sea, y señalan a partir de ello que, por tanto, la afectación del derecho al honor era aún mayor que la que tuvimos, que la que podría tenerse en otra época. El señor juez de primera instancia que vio este caso debería leer los lineamientos que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tipo de casos. O sea, son justamente los funcionarios públicos o las personas que aspiran a ser funcionarios públicos quienes están más sujetos a poder realizar o poder ser escrutados en su actuación pública. O sea, no se está revelando en el caso del señor Vidal actuaciones de su vida privada, está revelando sus actuaciones de su vida pública como abogado, que es lo que estuvo fundamentando Tafur y More en esta publicación en el diario. Ese es un primer punto que debería considerarse. En campaña electoral, más aún, es cuando más información requieren el público que va a ir a votar, que requiere saber quién es quién puede ser su posible presidente de la República, quién puede ser su posible congresista,
Y si bien es cierto que eso implica, a su vez, una mayor responsabilidad de orden ético, también es cierto que es necesario poner todas las cartas sobre la mesa. En el caso del señor Vidal, entendemos que parte de su preocupación y parte de lo que él argumenta como afectación del derecho al honor es que él no pudo ser candidato a una vicepresidencia con Perú Posible. Y es curioso que esta información haya aparecido justamente en un diario que, como lo ha explicado Juan Carlos el año pasado aquí en ese programa, apoyó abiertamente la campaña de Alejandro Toledo. Entonces, digamos, ni siquiera podríamos decir de que el diario que apoyaba a Toledo estuviera torpedeando a su propio candidato. Por el contrario, con la exhibición de esos antecedentes, el señor Tafur y el señor More lo que hacían era básicamente exhibir todas las barajas sobre la mesa, incluyendo de gente que potencialmente podría ser o podría postular en Perú Posible. Pero el segundo punto en relación con los magistrados de primera instancia tiene que ver con toda la serie de irregularidades que se tienen en este tipo de procesos. Hemos visto en otros procesos magistrados con carnet partidario, no cuestión que está prohibida abiertamente por la ley de carrera judicial. Hemos visto en este caso específico que al señor Tafur y al señor More les han preguntado cualquier cosa menos el fondo de la querella. Al señor Tafur, según se lo explicó a Pedro Salinas en ese mismo set, le preguntaban por el precio del papel, el precio de la publicidad y una serie de cosas que tienen que ver más bien con la marcha de un diario y no tanto con lo que podría hacer finalmente o lo podría hacer esa publicación. Y aquí es donde viene el problema. El señor juez no citó a la defensa legal de Tafur y de More, al señor Carlos Rivera, abogado, para que pudiera ejercer los alegatos de defensa. Y eso es básico en cualquier juicio, sobre todo si es la parte acusada, que está tratando de defender su inocencia en un proceso donde hay otra persona que le imputa una afectación de honor. Y es el juez el que tiene que dirimir. Y si el juez es quien tiene que dirimir, tiene que escuchar a ambas partes. Y al no escuchar los alegatos legales del señor Rivera, definitivamente hay una desigualdad de partes. Tan es así que la OCMA ya había recomendado que el juez pudiera ser multado por esta irregularidad y se había interpuesto un habeas corpus para finalmente detener esta lectura de sentencia, cosa que lamentablemente no se logró porque el habeas corpus entró a trámite 10 días después de su interposición, en lugar de hacerse al instante, como se hace en cualquier país del mundo que tenga un Estado de Derecho que se aprecie. Entonces tenemos aquí esos dos problemas muy fuertes en el Poder Judicial, uno que tiene que ver con la motivación, otro que tiene que ver con los procedimientos, para ya no hablar, y ya no me refiero a este caso en específico ni a otros casos en particular, de las microredes de corrupción que existen sobre todo alrededor de secretarios de juzgado y una serie de abogados que son contratados por algunas partes procesales no para defenderlos en un juicio, sino para arreglar la acepción maliciosa que podemos entender de ese término. Entonces, esa reforma del Poder Judicial que durante tantos años se ha ansiado y por la cual el doctor César San Martín ha pedido y ha solicitado facultades extraordinarias para que finalmente el próximo presidente del Poder Judicial, porque finalmente no va a ser él, para el ritmo que va esto, pueda desarticular redes de corrupción y pueda fumigar en serio el Poder Judicial, pues tiene que comenzar allí, porque son los juicios además donde se afecta, donde hay una posible mayor afectación a la libertad del ciudadano, como el tema
de los juicios por difamación. Finalmente, cuando un periodista lo sentencian injustamente, porque hay casos en los que hay periodistas que hacen méritos rotundos para ser procesados y sentenciados por difamación, pero en la mayor parte de casos donde no hay mérito, quien finalmente es el afectado es el público, es el ciudadano a pie, que no puede enterarse de una información que afecta a un político o a un grupo económico o a cualquier tipo de persona que detente algún tipo de poder. Y eso es lo que finalmente tratamos de custodiar con este comentario. O sea, el derecho que tiene toda persona, todo periodista, de poder ejercer su libertad de expresión y poder denunciar algo que pueda afectar a algún tipo de poder. El señor Vidal es reconocido por algunos por su participación en la captura del señor Aymar Guzmán. Hay una controversia al respecto con otros miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN al respecto. Se ha escrito largo y tendido sobre esto y es absolutamente penoso que estén enfrentadas las partes en ello. Y el libro de Carlos Paredes reveló algunas otras cosas que el señor Quetín Vidal debió explicar en su momento y que finalmente están allí en este libro y en esta publicación para todo aquel que desee conocerlas. Sin embargo, creo yo que esta suerte de presiones o de intimidaciones con demandas que finalmente son eso, terminan no solamente afectando la libertad de expresión, sino terminan siendo un boomerang para los propios demandantes. ¿Por qué? Porque al conocerse más este caso, lo que termina haciendo es que la imagen del propio demandado termina mucho más afectada. Porque finalmente se conoce la verdad. Con esto despedimos Pasando Revista por esta semana. Les agradecemos por vernos. Viene Lo Justo con Rocío Silva Santisteban a las 10 de la noche aquí en La Mula TV. Nos vemos hasta el próximo miércoles.